pollos, como en las aves, como en otros grupos de animales, hay un líder. En las ovejas no hay un líder. Necesitan de un pastor para ser guiadas. La oveja, hermanos, come, las ponen en los pastos verdes y tragan y no dejan de tragar. Que el pastor tiene una vara y le tiene que dar en las patas para que caiga y descanse, porque si no se la pasa tragando. Ahora pregunto, ¿cuántos son ovejas del Señor? Ahí sí ya bajó la mente, ¿verdad? Pero Dios demanda crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el tiempo, familia, varones y mujeres de Dios, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Te apasiona Dragon Ball? Adolescentes, jóvenes y niños. ¿Les apasiona todo lo que está ofreciendo los medios de comunicación? Varones que están reunidos aquí, ¿les apasiona el fútbol? Seamos honestos, sí. ¿A poco cuando mete gol su equipo favorito dice gol? ¿Verdad que no? Pegan un brinco donde están y gritan gol, que nada más se les ve cómo les baila la campanilla. ¿Cierto, varones? Y aquí a veces les decimos que le den la gloria a Dios, y a muchos les pesa darle la gloria a Dios. Yo no digo que sea malo el fútbol, pero si así le gritas cuando mete gol, cuando se te dice ya su nombre, dale un gloria, pero con todas tus fuerzas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos llama a crecer, familias. Es el tiempo que este 2023 crezcamos en Cristo. Ya basta, hermanos. El Señor no te llamó para que estés calentando la banca. O yo no sé si eso te llama el Señor. Hay unos que hasta la apartan, ponen ahí sus cosas y alguien se siente y dice: yo tenía mi Biblia, hermana. Y pelean su lugar. Yo no sé si ames tanto la banca, pero te doy la buena noticia: que Jesucristo no te rescató para que estés en la banca, sino para que estés sirviendo y en acción. Pero para eso necesitamos prepararnos. Dios ya nos llamó, ahora viene una preparación. Y dice primero los Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Isaías 40, versículo 29 al 31, hay un pasaje que a mí me gustó cuando lo leí, y luego me puse a ver los documentales en Discovery Channel, busqué en Animal Planet la historia del águila, y dice aquí en este texto: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, pero solo los que esperan en Jehová. Y dice que los que esperan en Jehová levantarán alas, como águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero buscando las cualidades del águila, hermanos, estas cualidades, no se debe hacer. Vi que el águila tiene una visión. Contaban en el documental que el águila se va a la punta más alta de la montaña o de la rama del árbol más alto, y el águila está observando todo el panorama y está buscando si se avecina una tormenta. Y dirán: ¿cómo? Todas las aves huyen de la tormenta, pero el águila busca la tormenta. Y una vez que la localizan, el águila se lanza hacia la tormenta. Una vez que el águila entra en la tormenta, lo que hace el águila es que abre las alas, y cuando encuentra el ojo del huracán, ese impulso del aire en remolino impulsa al águila arriba, y el águila planea sobre la tormenta. No sé si me estoy dando a entender. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, mujeres y varones, ya basta de estarnos quejando, ya basta de estarnos lamentando. Ya basta de que de repente, hermanos, vivimos del pasado y lo tenemos como una hamaca. Ay, yo he sufrido mucho. Nadie me ha sufrido como yo. Ponte en mi pellejo. Y año tras año se la pasan meciéndose en ese pasado que ya quedó atrás. Ya quedó roto, yugo de esclavitud. Pero seguimos comentando y sigue saliendo de nuestros labios todo ese pasado, y por eso vemos un pueblo de Dios, hermanos y hermanas en depresión. Cristianos tristes, cristianos a punto de tirar la toalla, ministros que han caído en pecado. Y la pregunta es, familias, ¿por qué?
porque no han tomado una decisión. Seguir a Cristo cuesta sangre. ¿Cuántos lo saben? Pero somos muy bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Vendrán pruebas, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, lo conocen, hermanos. Pero ¿por qué no vivimos la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios la leemos, decimos amén, aleluya, a tantas promesas, pero vemos nuestra vida muy distante a lo que hablamos? Eso es el testimonio. Cuando hay un acuerdo con tus labios, con tus palabras, con tus hechos. Por eso la gente no quiere nada de Cristo. Por eso nuestra familia se rehúsa por cómo nos ve a nosotros. Es el tiempo, hermanos, que seamos portadores de bendición y no piedras de tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo, papá y mamá, que cambie la historia de tu hogar. Es el tiempo que tu generación sea una generación de bendición para que a su vez tus hijos hereden esa bendición a los hijos de tus hijos. Y vendrá generación a generación. Veo familias que siguen atados con una enfermedad que ha matado generaciones, y una de las más comunes, la diabetes. Para mí es el tiempo, amadas familias, que estamos con el doctor de doctores, Jesucristo. Es el tiempo, dice, que con los dichos de tu boca te atas. Es el tiempo que rompas con todo lo que te has atado. Y es el tiempo que tomes autoridad y rompas toda enfermedad que ha matado las generaciones y tu generación. Es el tiempo de desatar sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en el tiempo de los cambios. Iniciemos bien este año, hermanos, que no se repitan esas malas decisiones del año pasado y otros años. Para mí, hermanos, es el tiempo que cambiemos y tomemos buenas decisiones en este 2023, hermanos, porque la Biblia ha declarado que podemos vivir feliz, en paz. Habrá pruebas, pero la prueba sabemos que nos permite crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quizá habrá un poco de batalla, y yo no hablo de guerra, hablo de batallas, porque la guerra Jesucristo la ganó. Satanás está vencido, esa es la buena noticia. Pero venimos muchos de generaciones que practicaron hechicería, brujería, magia negra, quizá culto a la muerte, quizá idolatría, yo no sé, nuestras familias, drogadicción, alcoholismo, tantas cosas que venimos de generaciones así. Pero por ti, hermano, mujer, varón, jóvenes, por ti la gloria de Dios ha entrado a tu casa. Y esa gloria de Dios, donde quiera que camines, se va a extender en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Es el texto de los valores que deben de aprender padres de familia. Jóvenes, adolescentes y niños, que estés consciente que hay un texto que habla acerca de los valores universales. Y dice así la palabra de Dios en este texto. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto sucede en tu familia, dirán, no. Hogares cristianos que vienen domingo a domingo, que vienen a los eventos, pero te pregunto, ¿en tu casa hay oración? Pregunta, ¿en tu casa se lee palabra de Dios? ¿En tu hogar escuchas alabanza y adoración? ¿O todavía estás escuchando a gente y su gente? Ay, pero no dice nada malo. Hay una canción que dice, por tu maldito amor. Y suspiran los papás. Viejo, ¿te acuerdas que con esa se conocieron? Y habla de la maldición. Para mí, amados hermanos, es el tiempo que tu hogar sufre un cambio radical. Es el tiempo que en tu casa establezcas. ¿Qué haría tu hijo si te ve postrado orando? ¿Qué va a hacer tu hijo? Se va a postrar a orar. ¿Qué haría tu hijo cuando te ve y que tú pasas y das tu ofrenda, tu diezmo? ¿Qué va a hacer tu hijo? Porque los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Para mí es el tiempo que cambies, papá, mamá. Y es el tiempo, padres, que dejes de alcahuetear a tus hijos. Porque estás creando una generación de haraganes, de buenos para nada, de holgazanes. Para mí es el tiempo que les enseñes a ser hombres de bien. Mujer,
Enseña a tu hija ser una buena esposa que respete el día de mañana cuando se case, que sea una mujer de honra, una mujer virtuosa, con sabiduría, que pueda edificar su casa y que no la destruya. Papás, eduquen a sus hijos para que sean hombres de bien, temerosos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el machismo se va transfiriendo generación a generación. Y he conocido padres de familia cristianos que todavía tienen esa mentalidad, que piensan que la mujer nació para servir al hombre. ¿Quién les dijo? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que la mujer tiene que hacer de comer y tú no? ¿Dónde dice? Ese es el machismo que se ha pasado generación a generación. Esa es la labor de mujer. ¿Dónde dice en la Biblia? Son prejuicios que tienen y piensan que el ser esposo es como si fueras un amo, un capataz. Y tienes que aprender de un buen hombre. Sabe cocinar, sabe lavar, sabe hacer crecer, sabe hacer de todo. Es un buen varón de Dios. Pero aquí ya no dijeron amén, ¿verdad, varones? Pues es amén aunque no quieran. Segunda los Corintios 2:11. Y dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre quienes, sobre nosotros, que dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones, sus trampas, sus engaños. Pero ¿cuáles trampas, hermano? Yo no vengo a hablar aquí de satanismo, pero vengo a hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la Biblia me dice que no tengo que ignorar sus maquinaciones. Hay familias tradicionales, familias que están papá, mamá, los hijos, ¿sí? Esa es la familia común, normal. Pero también hay familias extensas donde entran en la educación de los hijos, abuelos, bisabuelos, tíos. Pero también hay familias adoptivas, familias que no pueden procrear porque alguno de los dos cónyuges es estéril y deciden adoptar hijos y forman un hogar, una familia. Pero también hay familias sin hijos. A pesar de que no pueden procrear, deciden llevar su matrimonio así y ser felices con la condición de que no pueden tener descendencia. Iniciemos desde el principio para que se trasladen un poco al principio. Y todos recuerdan cuando se casaron, hermanos. Hoy te doy una exhortación. Aquellos matrimonios que están en unión libre y no se han casado, hoy te digo que están en fornicación. Y tienen que hablar con sus pastores para ordenar sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque en el orden, Dios establece en el orden, no en el desorden. Y dice la Escritura que ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así amén. Dice la palabra, no yo. Por lo tanto, hermano, no es como tú crees que debe ser. No es como tú quieras. No es a tu forma. Son a las formas de Dios. Y Dios ha establecido matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, matrimonios que están reunidos. Si alguno dice, pues yo todavía no estoy casado, pero tenemos años y estamos felices. Sí, pero están en pecado. Tienen que ordenar sus vidas. Se los doy como una palabra de alerta, por favor. Y pensaron y vino después del casamiento sus hijos. En ese crecimiento todo era felicidad. Pero la pregunta, papás, ¿dónde empezó el detonante de los conflictos? Familias que están reunidas, papás pueden decir, yo tengo un divorcio. Algunas mujeres dicen, yo soy madre soltera. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué, hermanos? Porque estoy dando una conferencia de familias. Y la palabra que traigo es de exhortación preventiva y de alerta. Mujer, ¿te has puesto a pensar que eres una madre soltera porque tu mamá fue mamá soltera y la abuela también fue madre soltera? ¿Y no te has puesto a pensar que ahí hay un ciclo de destrucción que viene de generación a generación? Madres solteras que no pueden gozar de un matrimonio. Es el tiempo, mujeres, que no tienen por qué vivir así. Es el tiempo que ustedes tomen autoridad, porque Dios se las ha dado. Poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Amén. Usa ese poder que Dios te ha dado a través de la oración y rompe todo yugo de esclavitud de madres solteras en tu generación y en las generaciones venideras, para que no venga otra generación donde la hija es madre soltera. Para mí es el tiempo, varones, es el tiempo que rompamos en el nombre de Jesucristo
todo aquello que ha lastimado, todo aquello que ha dañado a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De repente las discusiones, los gritos, las maldiciones que escuchan los hijos. Hay violencia intrafamiliar, violencias familiares, aún en las familias cristianas. He visto que muchos varones y mujeres vivieron de un abuso infantil en su niñez. Mujeres que fueron quizá abusadas, que a lo mejor tu condición sea así, violenta, que no permites que se te acerque un hombre. ¿Por qué? Porque traemos ese pasado tormentoso. Varones que quizá de niños fueron abusados y que mantengan un silencio, porque ¿cómo voy a decir eso? Voy a perder mi hombría, no me van a creer, me van a rechazar. ¿Qué va a decir mi esposa si le digo que yo fui abusado en mi niñez? Y guardan silencio. Ese silencio puede provocar en nuestras vidas rencor, resentimiento, sed de venganza, rebeldía. Muchas cosas desatan cuando guardamos un suceso violento. Hoy te doy una buena noticia. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo fui abusado cuando tenía 4 años por mis primos que eran mayores de edad. Durante un año abusaron de mí todos los días en las noches. Y esto generó en mi mente a los 4 años odio, rencor, resentimiento, sed de venganza. Yo me hice muy violento cuando era niño. Yo no permitía que nadie me tocara porque yo pensaba que querían abusar de mí. Y yo me hice muy grosero, muy violento, pero era mi defensa para cuidarme que ya nadie me lastimara. Pero era mi forma así, violento y grosero. Hoy te digo, el día que yo perdoné a mis agresores, cambió mi corazón y mi mentalidad. El único que puede cambiar un corazón así herido, una mente quizá fracturada, se llama Cristo Jesús. Por eso te doy la buena noticia, varones y mujeres. Si hubo eso en tu niñez, hay alguien que pueda transformar tu forma de pensar, tu corazón. Por eso no avanzamos como familia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces hablamos pestes, murmuramos y hablamos siempre lo negativo. Y te digo, somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias. Pero por eso digo que este principio de año es el año de los cambios. ¿Cuántos dicen amén?